Chicos, bienvenidos a su sexta sesión en línea de su curso Comipems. El día de hoy vamos a ver qué onda con las ondas. Vamos a ver los tipos de ondas, los elementos de una onda, sus características, la velocidad de propagación y las ondas sonoras. Comenzamos. Comencemos entonces definiendo qué es una onda. Una onda representa la forma de cómo se propaga una vibración o una perturbación inicial que es transmitida de una molécula a otra en los medios elásticos. Y estas ondas pueden ser de dos tipos. Podemos tener ondas longitudinales u podemos tener ondas transversales. ¿Sale? ¿En qué consisten las ondas longitudinales? Las ondas longitudinales son aquellas que vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo serían las ondas que se generan en un resorte. Aquí tenemos un ejemplo. Primero tenemos un resorte en el cual está fijo en la parte superior y en la parte de abajo tiene un pequeño contrapeso. Entonces, por ejemplo, en este estado inicial yo tengo sosteniendo ese contrapeso que tiene el resorte. En el momento de quitar yo mi mano, lógicamente el contrapeso hará que el resorte se estire o se expanda. Entonces en este momento las ondas se propagan en la misma dirección en la que se está dejando caer este contrapeso. Habrá un punto en el que, gracias a las propiedades del resorte, llegue hasta un punto en el que regresará y entonces el resorte se comprimirá para una compresión y entonces las ondas ahora irán en la dirección hacia arriba, que sigue siendo de forma paralela a cómo se está propagando la onda. ¿Sale? Ese sería un ejemplo de unas ondas longitudinales. Otro ejemplo sería el sonido. El sonido se transmite también a través de ondas longitudinales. En este momento, yo que estoy hablando hacia el frente, en esa misma dirección es como están saliendo esas ondas de el sonido. Por el otro lado tenemos las ondas transversales, que estas ondas van a vibrar de manera perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Tenemos un ejemplo, un recipiente con agua, en el cual dejamos caer una piedra o un objeto, mientras el objeto se va hasta el fondo o hacia abajo del recipiente, las ondas se van propagando de manera perpendicular. En este caso, en el agua vamos a poder observar que hace unos pequeños círculos que van del más pequeño o del más chico hacia el más grande, hacia afuera. Otro ejemplo de esas ondas transversales es si nosotros amarramos el extremo de una cuerda, por ejemplo a un poste, y hacemos el movimiento de mover la cuerda hacia arriba y hacia abajo, mientras el movimiento que nosotros estamos realizando hacia arriba y hacia abajo, las ondas se van a propagar de manera perpendicular, se van a expandir o se van a propagar en forma horizontal, ¿sale? Entonces esos serían los dos tipos de ondas con las que vamos a estar trabajando. Para lo siguiente vamos a ver cuáles son los elementos que componen una onda. Ahora revisaremos los elementos que comprenden una onda. Tenemos una representación común de una onda, en el cual en color negro encontramos propiamente la onda, y también en color azul encontramos una línea que atraviesa lo largo de esa onda. Esa línea recibe el nombre de línea de equilibrio. Ahora, para esto nos basaremos en una onda de tipo longitudinal. La diferencia o la única diferencia que hay con las ondas
transversales es que en las ondas transversales, en lugar de crestas se llaman expansiones y en lugar de valle se llaman compresiones. Ahora, regresemos entonces a la onda longitudinal. Tenemos entonces nuestra línea de equilibrio. En el punto en el que la onda cambia de sentido o atraviesa esa línea de equilibrio se llama nodo. ¿Sale? Todos los puntos donde atraviesa la onda esa línea de equilibrio reciben el nombre de nodos. Después tenemos algo llamado amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la máxima elongación o alejamiento que tienen las partículas a partir de la línea de equilibrio. O sea, por decirlo de otra manera, es el punto más alto o el punto más bajo en el que las partículas llegarán a partir de la línea de equilibrio. Esos puntos más altos o más bajos reciben el nombre de cresta o valle. La cresta es el punto más alto de la onda, mientras que el valle es el punto más bajo de la onda. Después tenemos algo que se llama elongación. ¿Qué es la elongación? Es cualquier distancia que hay de la línea de equilibrio a cualquier punto de la onda. Puede ser, como en el ejemplo, en la onda hacia abajo, o también puede ser de la línea de equilibrio hacia la onda hacia arriba. Y por último tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta, o que puede haber también entre valle y valle. Esa es la longitud de onda y se va a representar con la letra griega lambda. Bien, entonces estas serían las partes o los elementos que conforman una onda. Revisaremos ahora cuáles son las características de una onda. Ahora, ¿qué características tiene la onda? Tiene dos características principales, algo que llamamos periodo y algo que llamamos frecuencia. Empecemos con el periodo. Dice que el periodo es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. ¿Qué es un ciclo de la onda? Un ciclo de la onda es desde que inicia hasta que termina. Digamos, desde que inicia y hace la parte de arriba y la parte de abajo, todo eso es un ciclo. Entonces, el periodo es el tiempo que va a tardar la onda en realizar este ciclo. ¿Sale? Entonces, lo podemos definir, o sus unidades del periodo. Primero, el periodo se representa con la letra T mayúscula. Y entonces sus unidades serán segundo entre ciclo. ¿Qué tanto tiempo tarda en completar un ciclo la onda? ¿Sale? Y del otro lado tenemos la frecuencia, que la frecuencia es el número de ondas emitidas por el centro emisor en un segundo. O sea, ¿qué tantas ondas se realizaron o qué tantas ondas pasaron en un segundo? La frecuencia la vamos a representar con la letra F mayúscula y sus unidades serán entonces los ciclos sobre segundo. ¿Sale? Entonces ahora, si ustedes observan, son casos contrarios. El periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces podemos establecer que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, pero también podemos establecer que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y esta sería la forma en que nosotros podemos calcular el periodo a partir de la frecuencia, o podemos calcular la frecuencia sobre el periodo. Ahora, nosotros normalmente, o las unidades de la frecuencia son ciclos sobre segundo, que eso se traduce a otra unidad que son los hertz, que se representan con la letra H mayúscula
Z minúscula. Por ahí tal vez lo han escuchado cuando escuchan la radio, cuando dan las características de la emisora, dan la frecuencia con la cual se está transmitiendo dicha programación, y lo da con las unidades que utilizan son los hertz. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular esa frecuencia o ese periodo. Bien, tenemos dos ejemplos para poder calcular el periodo y la frecuencia. Dice el primero: calcula la frecuencia de una onda cuyo periodo es de 0.025 segundos. Nuestros datos, tenemos que el periodo, recordemos que el periodo se representa con la letra T mayúscula, es igual a 0.025 segundos. Y lo que nos pide calcular es la frecuencia. Entonces tenemos que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces simplemente sustituimos nuestros valores. Tenemos es igual a 1 entre 0.025 segundos. Eso nos da 1 entre 0.025, nos da un total de 40. ¿Qué unidades tiene la frecuencia? Hertz. Entonces mi frecuencia va a ser de 40 Hertz. ¿Sale? Bien, ahora del otro lado tenemos otro ejemplo. Dice: calcula el periodo de una onda cuya frecuencia es de 20 Hz. Entonces, teniendo nuestros datos, tenemos que la frecuencia es de 20 Hz y nos piden encontrar el periodo. Entonces tenemos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Sustituimos nuestros valores y tenemos 1 entre 20 Hz. Eso nos da como resultado 1 entre 20, 0.05. El periodo de esta onda es de 0.05 segundos. ¿Sale? Y entonces, de esta manera es como nosotros podemos encontrar la frecuencia a partir del periodo o el periodo a partir de la frecuencia. Ahora vamos a pasar con algo importante, que es la velocidad de propagación de una onda. Bien, ahora vamos a ver lo que es la velocidad de propagación. Es la velocidad con la que se mueve una onda a través de un medio. Básicamente es la velocidad con la que se está moviendo esa onda. Para ello, bueno, esa velocidad de propagación la vamos a representar con la letra V. Y si recuerdan cómo calculamos la velocidad con la que se mueve un objeto, la fórmula más sencilla tenemos que es distancia entre tiempo. Es algo muy similar. Para ello, ¿cómo se mide la distancia en una onda? Vamos a utilizar la longitud de onda. Entonces tenemos la longitud de onda. ¿Y el tiempo cómo lo medimos? Efectivamente con el periodo. Entonces tenemos que la velocidad de propagación la podemos encontrar simplemente dividiendo la longitud de onda entre el periodo. ¿Sale? Pero también recordemos que algo relacionado con el periodo es la frecuencia. Entonces podemos obtener otra fórmula para calcular la velocidad de propagación utilizando la frecuencia. Entonces la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sale? Entonces cualquiera de las dos fórmulas son válidas para obtener la velocidad de propagación. Solamente depende de los datos que tengamos, ya sea si tenemos el periodo utilizaremos esta, si tenemos la frecuencia utilizaremos esta. ¿Sale? Entonces tenemos donde V va a ser mi velocidad de propagación
donde lambda es la longitud de onda y donde t es el periodo y f es la frecuencia. Bien. ¿Qué unidades vamos a tener? Para la frecuencia tenemos los hertz. Para el periodo tenemos los segundos. Para la longitud de onda vamos a tener, que se mide en metros, y entonces la velocidad de propagación, sus unidades serán los metros sobre segundo. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo, un problema de ejemplo para ver cómo podemos utilizar estas fórmulas. Tenemos un ejemplo de velocidad de propagación. Dice el problema: ¿a qué velocidad se propagan sobre la superficie del agua unas ondas de 0.5 metros entre cresta y cresta que son emitidas con una frecuencia de 3 Hz? Bueno, primero vamos a registrar nuestros datos. Lo primero que encontramos es que dice que hay una distancia o una longitud de 0.5 metros entre cresta y cresta. Recordemos, a esa distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle es la longitud de onda. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra longitud de onda de 0.5 metros y que son emitidas con una frecuencia de 3 Hz. Entonces, nuestra frecuencia es de 3 Hz. Nos pide entonces encontrar la velocidad de propagación. Ok, tenemos dos fórmulas para calcular la velocidad de propagación. Una de ellas involucra la frecuencia. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces aquí no tenemos que hacer absolutamente ningún despeje, simplemente vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula. La velocidad es igual a la longitud de onda, que tenemos que son 0.5 metros, 0.5 metros por la frecuencia, que nuestra frecuencia es de 3 Hz. Entonces tenemos 0.5 por 3 nos da un total de 1.5. Nuestra velocidad de propagación es de 1.5 metros sobre segundo. Bien, vamos a realizar otro ejemplo de este mismo tema. En el otro ejemplo tenemos: calcule la frecuencia y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra si se tiene una velocidad de propagación de 140 metros sobre segundo y su longitud de onda es de 0.3 metros. ¿Sale? Vamos entonces a registrar nuestros datos. Tenemos los datos que contamos, es la velocidad de propagación de 140 metros sobre segundo y la longitud de onda de 0.3 metros. Nos pide en este caso calcular tanto el periodo como la frecuencia. ¿Sale? Bien, ahora vamos a utilizar nuestra fórmula de velocidad de propagación, pero ahora considerando el periodo. Tenemos velocidad de propagación es igual a la longitud de onda entre el periodo. ¿Sale? Entonces, en este caso, los datos que conocemos es nuestra velocidad de propagación y nuestra longitud de onda. Entonces, tendríamos que despejar nuestro periodo. Cuando tenemos una fórmula de este tipo, para poderla despejar bastará cambiar el periodo, ocupar este lugar y la velocidad que tenía el periodo, quedándonos la fórmula de esta manera: periodo es igual a la longitud de onda entre la velocidad de propagación. Sustituimos nuestros valores y tenemos que el periodo es igual a la longitud de onda, que son 0.3 metros, entre la velocidad, que son 140 metros sobre segundo.
Realizamos nuestra división y tenemos 0.3 entre 140, nos da un total de 0.02, perdón, 0.002, en este caso, segundos. Entonces ya encontraríamos nuestro periodo. Lo que nos haría falta encontrar es nuestra frecuencia, y la frecuencia la encontramos sabiendo que es el inverso del periodo. Simplemente dividiendo 1 entre periodo vamos a poder encontrar nuestra frecuencia. Tenemos 1 entre 0.002 segundos. Eso nos va a dar un total de, tenemos 1 entre 0.002, me da un total de 466.66 Hz. Y así es como podemos encontrar nuestro periodo y nuestra frecuencia. Igual pudimos haber iniciado con la otra fórmula, pudimos haber iniciado con la fórmula de velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Primero entonces encontraríamos la frecuencia y después el periodo, ¿sale? Pero de esta forma serían los dos ejemplos con los que nosotros podemos utilizar la fórmula de velocidad de propagación. Por último, vamos a ver qué son las ondas sonoras. Finalmente tenemos las ondas sonoras, que por definición una onda sonora son aquellas ondas longitudinales que se producen al hacer vibrar los cuerpos y son captadas por el oído humano. Eso da origen a algo que estamos en constante interacción con ello, que es el sonido. Que el sonido es el fenómeno físico que estimula al oído. Los sonidos que puede percibir el oído humano van entre los 15 y 20.000 Hz de frecuencia. En unos sonidos con entre ese rango de frecuencias son los perceptibles por el oído humano. Ahora, ese sonido tiene diferentes características que son intensidad, tono y timbre. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empecemos con intensidad. Su definición es la que determina si un sonido es fuerte o débil. ¿De qué depende que un sonido sea fuerte o débil? Depende de la amplitud de onda y la distancia entre la fuente sonora y el oyente. Nosotros vimos en los elementos de una onda un elemento que se llama amplitud, que es desde la línea de referencia hasta el punto más alto. A eso se le llama amplitud. Entonces, digamos, entre más grande la onda, podemos decir que tiene una mayor intensidad. Mientras más pequeña la onda, entonces su intensidad es menor, ¿sale? Esa intensidad también va de acuerdo a la distancia que haya entre la fuente que emite el sonido y uno que la escuche. Mientras más cerca estemos de la fuente de sonido, mayor va a ser la intensidad. Mientras más alejado estemos de la fuente de sonido, menor entonces será la intensidad. Después tenemos, y esa intensidad que percibe el oído humano va de los 0 hasta los 120 decibeles. Ejemplo, una conversación normal que tenemos entre amigos, más o menos tiene una intensidad de 60 decibeles. Por ejemplo, una sirena de ambulancia tiene una intensidad de 110 decibeles. Es por eso que cuando estamos muy cerca o pasa muy cerca de nosotros una patrulla o una ambulancia con la sirena prendida, sentimos que el sonido es muy molesto, porque ya es una intensidad muy grande. Y los 120 decibeles, ya si llegamos a tener intensidades con ese rango, ya son muy molestas para el oído. Por eso, si alguna vez hemos ido a un concierto, cuando salimos del concierto
ya que terminó, notamos que estamos hasta cierto punto sordos, nos tienen que gritar, o es más, nosotros gritamos para podernos escuchar, porque ya fue mucha intensidad para nuestros oídos. Después tenemos lo que es el tono. ¿Qué es el tono? Es la cualidad del sonido que permite clasificarlo entre agudo y grave. Y eso depende o tiene relación con la frecuencia con la que vibra el cuerpo emisor. ¿Qué quiere decir? Que mientras o a mayor frecuencia vibra, el sonido será más agudo. Mientras con menor frecuencia vibre, será el sonido más grave. Y por último tenemos algo llamado timbre. El timbre es la cualidad que permite identificar la fuente sonora, o sea, qué elemento es el que está produciendo ese sonido, aunque distintos instrumentos produzcan sonidos con el mismo tono e intensidad, que nosotros podemos identificar qué elemento está produciendo el sonido, aunque con otros tenga la misma intensidad y el mismo tono. Vamos a ver un ejemplo. Oye, ¿para qué es este botón? Ya verás. Misión secreta del espacio. Es un sistema de sonido de calidad. Debe ser con alambres de cobre, ¿no? De la unidad de protección del cuerpo de guardianes del espacio. Protejo a la galaxia de la amenaza de invasión del papel. Bueno, en realidad no. Soy de una empresa pequeña que fue absorbida para evitar bancarrota. Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se dispara mi láser. ¿Tu láser? Acabó, ¿por qué? Sí, estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy. ¿Juguete? Juguete, porque hay juguetes preescolares. Estás algo tenso, ¿eh? Oiga, señor Lachi. ¡Me dispara rayos láser! En este ejemplo, en este fragmento que acabamos de escuchar, ustedes, sin necesidad de ver la imagen, seguramente identificaron las voces de cada uno de los personajes. Eso es lo que es el timbre, que a pesar ustedes pudieron identificar por medio o quién es el que está emitiendo el sonido. En ese caso, quién de los personajes es el que está hablando. Entonces, a eso se refiere el timbre. Y bueno, de manera general, estas son las características del sonido. ¿Sale? Chicos, hasta aquí entonces el video del día de hoy. Recordándoles nada más que bueno, las actividades se seguirán publicando los días miércoles, y ahora, debido a que muchos de ustedes me han comentado que obviamente tienen actividades de sus respectivas escuelas, que les diera un poco más de tiempo para realizar las actividades, entonces quedamos desde la pasada que iba a ser hasta el día sábado. Chicos, por ahí esta semana, la actividad pasada de la electricidad parte 2, hubo muy poca participación, o hubo menos participación que las actividades anteriores, aún que les di todavía un día más para terminar. Chicos, ahí les encargo mucho que hagan sus actividades, y si tienen dudas, por favor pregunten, envíen un mensaje y yo con gusto las resuelvo. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos para el próximo video.